La Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata Latina al español. Aclarado el sentido de algunos lugares con la luz que dan los textos originales, hebreos y griegos. Por Félix Torres Amat, obispo de Astorga, miembro de la Real Academia Española, de la Sociedad de Geografía de París, de la Real Academia Española de la Historia y de la Real Sociedad de Antigüedades de Copenhague, etc. Imprimatur, 31 de julio de 1950. Introducción. Dios empezó a hacer esta revelación en el día de la creación del hombre. Y puesto que el pecado de Adán no trajo ningún cambio en los planes de Dios, Él continuaba esta revelación después de la caída, proclamando al hombre su maravilloso plan de redención. Debe notarse que antes del tiempo de Moisés, nada de la revelación divina fue puesta por escrito. Se presume que fuera pasada verbalmente de generación a generación. Principio de la Biblia. Del tiempo de Moisés para acá, Dios dispuso que parte de su revelación fuera escrita. Así, Él, poco a poco, reveló su mensaje a su pueblo escogido, preparándoles para la venida del Redentor, su Hijo, Jesús. Así crecía la Biblia. En la plenitud del tiempo, se hizo hombre el Hijo de Dios, quien cumplió y perfeccionó la revelación divina. Mientras la revelación contenida en la ley evangélica era incompleta, preparatoria y sólo para el pueblo escogido, la revelación de Cristo era completa, perfecta y dirigida a la raza humana entera. Disposiciones de Cristo. Él fundó su Iglesia, encabezada por San Pedro y los apóstoles, y confió esta revelación a ellos, ordenándoles a predicarla a todas las criaturas. Aquí cabe subrayar dos puntos muy importantes. Primero, San Pedro y los apóstoles no recibieron de Cristo la revelación divina en forma escrita. Aprendieron la de los labios del mismo Cristo y mediante la inspiración del Espíritu Santo, quien les fue dado en el día de Pentecostés, para enseñarles toda la verdad. En segundo término, Jesús no ordenó a los apóstoles a predicar el Evangelio mediante la palabra escrita. Les ordenó a proclamar su mensaje mediante la palabra hablada, predicarlo tal como Él mismo lo había predicado. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. Marcos capítulo 16, versículo 15. La Iglesia fue, pues, establecida por Cristo como la voz viva y docente de la divina revelación. Por consiguiente, sólo la Iglesia está autorizada por mandato divino a decirnos lo que es y lo que no es parte de esta revelación. Ejerciendo esta autoridad única, la Iglesia ha declarado que ciertos libros son inspirados y por eso son una fuente de la revelación divina. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, completos y enteros, con todas sus partes, enumerados en el decreto del mismo Concilio de Trento, y en la antigua Vulgata Latina, han de considerarse como sagrados y canónicos.
Definición de la Biblia. Valiéndose de su autoridad, la Iglesia, por lo tanto, nos ha enumerado los libros de la Biblia. Estos libros forman lo que se llama el canon de la Sagrada Escritura, porque se conforman al canon, o regla, delineado por la Iglesia para decidir qué libros son inspirados y qué libros no lo son. He aquí entonces la definición de la Biblia. Aquella colección de libros escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y reconocidos como tales por la Iglesia. Esta colección, nos asegura el Concilio de Trento, consiste de 45 libros escritos antes de la era de Cristo, o sea, el Antiguo Testamento, y 27 libros escritos después, o sea, el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia están incluidos en el canon de Escritura, mientras otros no están, porque la Iglesia ha decidido autorizadamente que estos libros son inspirados. La Iglesia tiene por sagrados y canónicos los libros de la Biblia, no porque después de haber sido compuestos por la industria humana, merecieron después la aprobación de su autoridad, ni tampoco porque contienen sin error la revelación divina, sino porque habiendo sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen por autor a Dios, y como tales han sido entregados a la Iglesia misma. Palabras del Concilio Vaticano I. Un libro inspirado, pues, es un libro del cual Dios ha sido el autor principal. Para la compilación y la redacción de tales libros, Dios se ha valido de autores secundarios e instrumentales. Puesto que Dios, quien no puede engañar ni engañarse, es el autor principal de la Biblia, consta que la Biblia está libre de todo error, porque todos los libros de la Iglesia, que la Iglesia acepta como sagrados y canónicos, están escritos completa y enteramente, con todas sus partes, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ya que no es posible que algún error pueda existir junto con la inspiración divina, no es posible tampoco que Dios mismo, la verdad suprema, pueda decir lo que no sea verdad. La historia de la Vulgata. La aprobación oficial dada a la Vulgata por el Concilio de Trento merece que examinemos brevemente su historia. La mejor copia de la Vulgata que ha sobrevivido los siglos se conoce por el nombre Amiatinus. Fue hecha cerca del año 700 en Inglaterra. Luego vemos que se hizo un texto uniforme para los estudiantes de la Universidad de París. Llevaba el nombre de la Biblia Parisiana. Este texto dividía por primera vez las líneas de los distintos libros en capítulos, sistema que introdujo Stephen Langton en 1214. En el pueblo de Mainz, en el año 1452, el señor Gutenberg produjo la primera Biblia Vulgata impresa. La edición estefaniana de 1555 es memorable porque era la primera en usar números para los distintos versos de cada capítulo. Fin de la primera parte. Continuamos en el siguiente audio. Gracias por escuchar.